Bueno, en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento o la manera de usar bastante simple del generador de funciones de la marca Rigol. El modelo es el DG812. Es un generador que tiene dos canales de salida, tiene 10 MHz de frecuencia máxima. El generador es táctil, lo podemos utilizar tanto con la pantalla táctil como con esta perilla, ¿no? Entonces acá tenemos los dos canales de salida y este canal de entrada es para el contador de frecuencias que tiene incorporado internamente. Entonces vamos a ver el uso de este equipo. Entonces, para entrar primero a las opciones de generaciones de ondas o señales, presionamos el botón menú y dentro del botón menú vamos a tener diferentes tipos de opciones, ¿no? Vemos la primera opción que es continua. Entonces, básicamente en esta opción vamos a poder generar todo tipo de señales continuas, ¿no? Ya sea senoidal, cuadrado, rampa, pulso, ruido, dual tone, que es una combinación de dos frecuencias senoidales, se podría decir, armónicos, señales DC y funciones arbitrarias como por ejemplo esta de acá. Este equipo tiene más de 100 funciones arbitrarias preconcebidas, se puede decir, en su memoria interna. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de una onda senoidal, ¿no? Vamos a poder modificar la frecuencia. Entonces, vemos que se sombrea esta parte. Básicamente, los parámetros que queremos cambiar, por ejemplo, podemos hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, podemos mover la frecuencia, damos un clic con la perilla y vamos cambiando la frecuencia, ¿no? Otra manera de hacerlo es tocando esta parte y podemos ponerle, por ejemplo, 10, ¿no? Acá me voy a, por ejemplo, 10 MHz, ok, y ahí lo genera, ¿no? Ahora, si no queremos poner el dato de frecuencia y queremos poner, por ejemplo, el periodo, simplemente tocamos sobre la parte que dice frecuencia y automáticamente cambia a periodo, ¿no? Lo mismo en amplitud. Si tocamos sobre eso cambia a nivel alto y nivel bajo, dependiendo de los valores que nosotros tengamos, ¿no? Fase, la fase me sirve, por ejemplo, cuando yo voy a alinear estas dos señales de salida para que haya un desfase entre ellas. Entonces, eso es con respecto a la señal sinoidal y todas las señales se pueden, digamos, controlar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, algo adicional a eso que tenemos en las señales cuadradas, por ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, 1 kHz vamos a poner, ¿no? En las señales cuadradas podemos cambiar adicionalmente a eso, podemos cambiar el porcentaje del ciclo, porcentaje de carga se podría decir. El ciclo de trabajo, ¿no? En otras palabras. En la función rampa, los cambios adicionales que podemos hacer es, por ejemplo, el tema de la simetría. Podemos cambiar la simetría de la onda triangular, ¿no? Ahora, en la función pulso, por ejemplo, podemos cambiar igual el ciclo de trabajo y adicionalmente a eso el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Dependiendo de lo que deseemos. También vamos a poder generar ruido blanco, se puede decir, ¿no? Acá podemos variar el nivel, ruido. Después vamos a poder generar, bueno, esta es una señal
Básicamente es una mezcla entre dos señales sinusoidales, ¿no? Una con frecuencia de 2 kHz y la otra con frecuencia de 1 Hz, podemos variar eso. Después tenemos, por ejemplo, lo que son armónicos, podemos generar armónicos de una señal, ¿no? A diferentes frecuencias, ¿no? Con cierta amplitud. Podemos modificar acá, por ejemplo, la fase, el tipo de armónico, even o odd, o ambos, ¿no? Este, podemos generar el número de armónico también, se podría decir, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas. Ahora, en la señal continua básicamente es generar un offset, ¿no? Con respecto, ahora hay que tener en cuenta de que esto simplemente es una señal. No podemos alimentar ningún circuito con este equipo, ya que podemos quemar las entradas, ¿no? No está diseñado para eso, no es una fuente de poder. Y por último, las señales arbitrarias. Por ejemplo, podemos tener diferentes señales arbitrarias. Tenemos acá varias señales ya preconcebidas en el equipo, ¿no? Las comunes son básicamente las que nosotros estamos utilizando más a menudo, se puede decir, pero si no quiero ninguna común, me voy por ejemplo a una señal de ingeniería y puedo tener varias, varios tipos de señales, ¿no? Puedo irme a lo que es médico, ¿no? Por ejemplo, me voy a lo que es cardíaco, eh, etcétera, ¿no? Puedo agarrar varias señales diferentes, ¿no? Ya sean médicos, de autos, ¿no? De matemáticas, etcétera, ¿no? Ustedes van a poder ver que dentro de la biblioteca de señales arbitrarias preconcebidas del equipo hay más de 100 funciones eh, por defecto, se puede decir, ¿no? Y nosotros podemos seleccionarla. Adicionalmente a eso, el equipo, bueno, se puede decir que uno puede descargar el software y dentro del software puede generar señales, alguna señal específica que no esté acá de repente, ¿no? O que yo quiera replicar con el generador y lo hago, ¿no? Entonces se puede hacer. Pero bueno, básicamente con las opciones que tiene esto de ya de señales preconcebidas, creo que abarca el gran abanico de señales que uno quisiera simular o generar, se podría decir, ¿no? Entonces, todo eso es con respecto a las señales continuas que puede generar el equipo. Ahora, fuera de las señales continuas, tenemos las señales moduladas. Podemos modular esas señales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver modulación AM, ¿no? Acá la fuente cuando dice interna quiere decir que la modulación es con la señal que genera el equipo, ¿no? En caso contrario podemos hacer una modulación externa, ¿no? Conectando por la parte posterior la señal que queremos modular y listo. Bueno, nosotros acá vemos la modulación de señal, ¿no? Podemos variar la frecuencia de modulación. Del tipo de onda de modulación, se podría decir, ¿no? Forma de modulación, etcétera. Podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos cambiar también la señal que se está modulando. En este caso, por ejemplo, nos vamos a continuo y por ejemplo ponemos pues una señal tipo cuadrada y cambia, ¿no? Cambia la forma. Entonces, dentro de las modulaciones que tiene el equipo tenemos modulación AM, modulación FM, para verlo mejor. Tengo modulación AM, ¿no?
En este caso vamos a hacerlo sinusoidal. Dentro de las modulaciones AM tenemos FM, tenemos modulación PM, tenemos modulación ASK, tenemos modulación FSK, PSK, y PWM. Ahora, pero como ven, PWM está en un color diferente y eso es porque no está activo. ¿Y por qué no está activo? Es porque solo para utilizar la modulación en PWM tenemos que tener una señal pulsante, no cuadrada, tiene que ser pulsante. Y ahora sí podemos ver el tema de la modulación PWM. Y en este caso podemos modificar la frecuencia de modulación, el tipo de modulación, también el ciclo de trabajo se puede decir, ¿no? ¿No? Ahí vemos la modulación, podemos cambiar el tipo de modulación. Etcétera. Podemos hacer varias cosas con el equipo, ¿no? Entonces, básicamente esas son todas las opciones que tenemos en modulación. Bueno, vamos a cambiar a lo que es la función senoidal. En este caso, aparte de la modulación, tenemos el generar una señal tipo suite, ¿no? Se podría decir que tenemos de modo lineal, logarítmico y por pasos, ¿no? Por ejemplo, el modo lineal básicamente consiste en tener una frecuencia inicial y una final, o si no, una frecuencia central y un span. Cada vez que veamos que dentro de la opción hay como un cuadradito y unas flechas en sentido cuadrangular acá, por ejemplo, ven esta parte de acá, es que si yo presiono sobre esto va a aparecer otra opción, ¿no? Por ejemplo, si está en el caso de frecuencia aparece periodo, ¿no? En este caso, por ejemplo, está apareciendo inicial, final o central y span, ¿no? Entonces, de esa manera podemos saber que hay ese tipo, bueno, digamos, cambiar los parámetros que queremos ingresar, se podría decir, ¿no? Lo que es logarítmico es lo mismo, se podría decir, ¿no? Por pasos también. Ahora, también tenemos, podemos generar señales de disparos, se puede decir con disparos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver con el tema del número de ciclos. Por ejemplo, en este caso podemos generar dos señales de 3 ciclos. Vamos a ver acá, ¿no? Que están espaciadas, que tienen un periodo. Entonces podemos generar tren de disparos con cierto periodo, ¿no? De tantos ciclos. Uh, Adicionalmente a esto está el tema de ciclos infinitos. Bueno, en este caso externa manual, ¿no? Claro, esto es con modulación externa, se puede decir, necesitamos un trigger externo. Y bueno, acá, esto de acá básicamente si nosotros cambiamos de positivo a negativo, cambiamos esto, ¿no? Podemos activarlo o desactivarlo. Y por último tenemos unas funciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, en donde se puede generar señales del tipo PBRS, PRBS, que diga, ¿no? Podemos cambiar, que digamos, la cantidad de datos, la amplitud, el offset, los tipos de datos, ¿no? PRBS7, el 9, el 11. O podemos generar una señal RC232, ¿no? Y bueno, podemos configurar
la señal que vamos a enviar y el dato que estamos enviando, ¿no? Podemos cambiar la señal que estamos enviando. Y acá en la pantalla siempre nos aparece un ejemplo de todo lo que se va a enviar, se podría decir, ¿no? O un esquema de lo que se está enviando. Bueno, y por último, vamos a... Bueno, olvidé comentarles inicialmente que para nosotros habilitar la salida de un canal, simplemente tenemos que presionar acá en el botón donde dice Output. Por ejemplo, este es el canal 1, habilita la salida del canal 1. Este es el canal 2, habilita la salida del canal 2. Entonces, algo importante, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los dos canales para generar señales, podemos hacer que digamos que esas señales se encuentren desfasadas, ¿no? Entonces, en este caso, para poder generar un desfase, el desfase que nosotros deseamos, primero tenemos que alinear las señales, ¿no? Acá, por ejemplo, como ustedes ven, la señal se encuentra desfasada. Si nosotros alineamos las señales, ya las señales se encuentran alineadas, o sea, están generadas al mismo tiempo, se podría decir, ¿no? Y para generar el desfase simplemente tengo que ir a fase. En este caso, por ejemplo, me voy a fase, presiono y puedo cambiar el ángulo, ¿no? El ángulo de desfase y se van desfasando las señales. No se olviden, por ejemplo, que cuando yo quiero aumentar de manera más rápida, por ejemplo, así puedo cambiar con estas flechas y irme a los decimales, a las décimas, a las centésimas, de esta manera, ¿no? O en caso contrario, si tengo un valor fijo, por ejemplo, le doy clic acá y le doy, por ejemplo, no sé, pues 60 grados, ok, y listo, cualquiera de esas dos maneras. Entonces, esto es lo que me había olvidado comentarles. Pero ya, con todo lo que hemos visto es suficiente para que puedan utilizar de una manera correcta el generador de funciones. Ahora, adicionalmente a esto, y que es una función también que digamos que sirve bastante, es que por ejemplo nosotros podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a poner, bueno, preset, vamos a, por defecto, aplicar, ¿no? Listo. ¿Ya? Entonces por defecto siempre aparece, se puede decir la señal sinusoidal con 1 kHz. Ahora, si nosotros presionamos acá sobre la parte que dice seno, vamos a poder configurar varias cosas, ¿no? Y algo que nos interesa de este menú es la parte que dice Combine Set, ¿no? Básicamente esto nos permite combinar la onda que nosotros estamos, se puede decir, transmitiendo o generando con otra señal adicional, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy interesante ya que, por ejemplo, bueno, acá vamos a activarlo y en este caso, por ejemplo, quiero combinarlo con un ruido, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ya la señal se tornó ruidosa, la señal que está saliendo, ¿ya? Y yo puedo generar acá, se puede decir, el nivel de ruido que quiero meterle, ¿no? O sea, el ratio con respecto a la amplitud original, se puede decir, de la señal original, ¿no? Entonces yo voy agregando eso, puedo ir cambiando eso, ¿no? Y si no quiero una señal de ruido, por ejemplo, puedo ponerle una señal cuadrada, ¿no? Igual puedo cambiar acá, digamos, el valor, ¿no? La frecuencia de la señal cuadrada, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ponerle, no sé, pues... Y ven, se sumó a la señal que digamos senoidal, se sumó una señal cuadrada, ¿no? De 6 kHz. Entonces eso es lo que muestra. Entonces esta función es bastante interesante y se puede hacer que digamos en los dos canales, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es simplemente tocar acá. Cuando estamos en esta pantalla tocamos y entramos a esta opción, ¿no? Y ponemos en la parte
combinar, activamos y seleccionamos la onda con la cual queremos combinarlo. Bueno, si no es necesario, simplemente ponemos off acá y listo. Bueno, yo creo que a lo menos con esto es suficiente para que puedan utilizar de una manera adecuada lo que es el generador de funciones. Igual, tiene muchas funciones que no he explicado, ¿no? Pero básicamente el detalle en cómo se usa y todo está en el manual del equipo. Pero con lo que hemos visto, creo que es suficiente para muchas aplicaciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.